¿Cómo están todos, chicos? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Morgan Checa y vamos a hacer un breve video sobre lo que hemos avanzado hasta el día de hoy. Antes de ingresar a álgebras relacionales, es muy importante que ustedes comprendan un poquito los conceptos técnicos y conceptuales de una base de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que hemos llevado hasta ahora? Hemos aprendido a crear bases de datos directamente desde los comandos. ¿Con qué comando? Create, database, el nombre de su base de datos. ¿Qué les parece si yo le pongo institución? ¿Ya? Lo ejecuto y me dice que se acaba de crear mi base de datos institución. Hay que tener mucho cuidado con esta herramienta. Como les había dicho, vamos a utilizar Navicat de manera por defecto. Sin embargo, si ustedes tienen otro cliente o gestor de base de datos, adelante. El que más dominen ustedes, ¿ok? En mi caso, miren, yo he creado esta base de datos en Postgres, pero nosotros estamos utilizando la base de datos de MySQL, entonces voy a elegir mi conexión de MySQL. Nuevamente voy a ejecutar la consulta y actualizo. ¿Cómo actualizo? Mediante la interfaz, clic derecho sobre mi conexión, refrescar. Esta aplicación tiene la herramienta en inglés. Es necesario nosotros como informáticos que por lo menos de forma técnica conozcamos algunos términos técnicos en inglés. Le pongo refrescar y ustedes pueden ver que se me ha creado mi base de datos Inst. Voy a ingresar. Doble clic para ingresar a mi base de datos y dependiendo en qué vista están, si le ponen detalle, acá me va a listar todas las tablas que yo tenga en esta base de datos. Y le pongo entidad relación, pues todas las entidades relacionadas y no relacionadas. Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer es crear la tabla. ¿Cómo vamos a crear una tabla? Si gustan, podemos crearlo directamente desde acá. Le pongo nueva tabla y vamos a utilizar las entidades que hemos creado hasta el momento, ¿no? Vamos a comenzar con mi tabla persona. Acá nos va a mostrar el nombre del campo, atributo o registro que va a tener mi tabla o entidad, qué tipo de dato va a ser, qué tamaño le vamos a otorgar. Va a ser llave primaria o no nulo, nulo, o si es un número decimal, cuántos decimales, etcétera. Es una herramienta bastante amplia. Vamos a comenzar con el identificador. Recordemos que cada tabla debe tener un identificador. Por lo tanto, si mi tabla se va a llamar persona, el identificador de mi tabla va a ser ID persona. He visto en muchos casos que han puesto el identidad, algo que no estoy de acuerdo. Ustedes sabrán que un carnet de identidad puede ser, por ejemplo, como el mío, ¿sí? 7 caracteres. Sin embargo, cuando hace muchos años la institución policial estaba a cargo de la emisión de los carnets de identidad, ellos cometieron bastantes errores, ¿sí? Muchos duplicados, triplicados, que al final se subsanó con un término que se llama complemento, el complemento de un carnet de identidad. Por ejemplo, le ponían 2 letras y las letras. De esta manera se podía diferenciar de un duplicado del otro, ¿ya? Asimismo, en algunos casos, también dentro del carnet de identidad se pone la extensión, que puede ser Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, etcétera. Por lo tanto, se definió que el carnet de identidad de una persona no debe ser numérica, sino debe ser considerada un texto marca. ¿Ya? Entonces, por eso yo no utilizo carnet de identidad como el identificador de mi tabla. Buscamos entonces el tipo de dato que va a ser entero. Ojo, si no pongo ningún tamaño, por defecto me lo va a poner como tamaño 11. Llave primaria no va a ser nula y va a ser principal. ¿Ok? Les estoy enseñando a crear una tabla con sus campos mediante la interfaz de la aplicación. Con la otra tabla vamos a crearlo mediante consola. ¿Qué atributos tiene mi tabla persona?
nombres, que va a ser del tipo varchar, y un nombre que no va a pasar de 30 caracteres. Y le puedo poner no nulo, nulo, ya depende de ustedes y dependiendo del problema que se les va a dar. Apellido paterno también va a ser varchar, y con un tamaño de 30. Seguimos agregando los campos. Apellido materno. Ojo, algo que vi también en la clase es que están poniendo espacios. Vamos a hacer el ejemplo. Este apellido materno lo voy a dejar así con espacio. Vamos a ver si me permite o no me permite crear. Mi apellido materno va a ser Baltar, con el tamaño de 30 también. ¿Qué atributos, qué campos más debería tener mi tabla persona? Género, femenino, masculino, que también va a ser Varchar. ¿Ok? Entonces yo le voy a poner uno F femenino, M masculino, y solamente va a tener un carácter. Género, ¿qué más? Fecha de nacimiento. Recordemos que todas las fechas tienen que ser del tipo date. Entonces tengo que buscar el tipo de dato date y agregar. No es necesario que le pongan un tamaño al tipo de dato fecha. ¿Ok? Si le ponen un tamaño les va a botar error. Lo dejamos tal cual está. ¿Qué más tiene una persona? Tiene una dirección, ¿no? Vive en alguna ubicación. Por lo tanto, le voy a poner varchar 255. ¿Qué más? ¿Qué más tiene una persona? Tiene nombre, apellido, paterno, materno, género, fecha de nacimiento, dirección. Mm, peso puede ser, claro que sí. Peso, dijimos, por ejemplo, el peso no va a ser exacto, ¿no? No va a ser un número entero. Puede ser un número decimal. ¿De qué tamaño va a ser? Pues puede ser unos 12 caracteres y que tenga dos decimales. Para eso me sirve este campo. ¿Qué más? Asimismo, estatura. Cualquier persona tiene estatura. También vamos a poner el tipo de dato con decimal double porque asimismo una estatura no siempre es un número entero. ¿Qué más? Lo que yo generalmente hago es poner en cada tabla fecha de registro, es decir, cuando alguien inserta un registro se tiene que insertar acá, que va a ser del tipo date. ¿Ok? También me interesa la fecha en la que, fecha modificación, yo lo voy a poner, la fecha en la que un usuario ha modificado un registro. Tal vez se ha equivocado el carnet, lo ha cambiado de nombre, etcétera. Todo siempre con el objetivo de hacer un seguimiento en el histórico de la información. Fecha de información va a ser date. O si gustan hacerlo más exacto, puede ser date time. Sí, pero yo les recomiendo que las horas lo hagan por separado para que las consultas sean un poquito más eficientes. Me refiero a que puedo poner mi hora de registro, que va a ser del tipo time, y mi hora de modificación, que va a ser del tipo time también. Y algo muy importante que les sugiero es que pongan el ID usuario que ha registrado este dato o lo ha modificado. Ustedes me dirán, todavía no tengo mi tabla usuario. Claro que sí, lo vamos a ir creando. Entonces, cualquier perdón, va a ser de tipo entero. Listo, no guardo, me va a pedir el nombre de mi tabla. Y hemos dicho que va a ser mi primera tabla persona. Le pongo guardar. Me voy nuevamente a mi entidad y acá vemos que se encuentra mi entidad con su llave primaria y con los datos que yo le he puesto. Ahora vamos a crear, le voy a poner nueva consulta. Query en inglés significa consulta, new significa nuevo. Vamos a poner nueva consulta para poder comenzar a crear la tabla, pero esta vez desde la consola. Bien, entonces estábamos acá. Dijimos que los comandos para poder crear
Una tabla es la siguiente. Crear o reemplazar, todo en inglés, recuerden. El table y seguido del nombre de mi tabla. Vamos a hacer el ejemplo con estudiante. De esta forma. Crear o reemplazar tabla y el nombre de mi tabla. Acá adentro entonces es donde tengo que ir creando todos los campos de mi tabla estudiante. Vamos a poner acá ID estudiante, ¿sí? Que va a ser del tipo entero. Si no le pongo ningún tamaño, automáticamente va a ser del tipo 11. Y le puedo poner que sea auto implementable. Vamos a ver si esta versión me permite ser implementable. Coma. ¿Qué más tiene un estudiante? Ustedes me pusieron, me dijeron que tiene código SIS. ¿Sí? Código SIS son números. En este caso podemos considerarlo como un número. ¿De qué tamaño? Tenemos de tamaño 10. ¿Qué más? ¿Qué más tiene mi tabla estudiante? ¿Mm? Por ejemplo, tiene un aula asignada. Obviamente, aula puede ser considerada una entidad, pero en este caso lo vamos a poner como un campo. Luego ya en el transcurso de la clase vamos a ir aumentando campos y quitando algunos de ellos. Aula asignada es un número y letra, por lo tanto va a ser un marchar. Le vamos a poner un tamaño de 5. Por el momento lo voy a dejar así y vamos a seguir creando. Fecha, registro, como les dije en mi caso, yo siempre le pongo las fechas en las que ha sido registrada, la hora en la que ha sido registrada el dato, la fecha en la que ha sido modificada, la hora en la que hubo modificación, ¿sí? Y finalmente acá le voy a crear mi primary key, que significa mi llave primaria. ¿Qué campo? ID. Ok, cuando termino de poner el último campo, pues no le pongo coma. Si le pongo coma me va a botar error. Bien, vamos a ejecutar. Le ponemos ejecutar y me dice que la versión está acá, es la del incrementable. Eso lo vamos a hacer mediante interfaz de usuario, no hay problema. Le pongo run y me dice que mi tabla ha sido creada exitosamente. Voy a ir a mi entidad y lo voy a actualizar. Refresh. Y acá ustedes pueden ver que se me ha creado mi tablita estudiante. Acá también ustedes pueden ver que existe la palabra tables, que son las tablas de mi base de datos institución. Y acá están los dos. Ahora, ¿cómo vamos a relacionar estos datos? Cuando ustedes relacionen dos tablas, tienen que ver qué tabla va a ser la fuerte y cuál va a ser la débil. ¿Bajo qué criterio? Pues bajo el criterio de relación. Automáticamente se me viene a la cabeza que persona es mi tabla fuerte y estudiante es mi tabla débil. Por lo tanto, este y de persona, que es llave primaria acá, se va a convertir en mi tabla débil como mi llave foránea. Por lo tanto, nuevamente ingreso acá. Herramientas como MySQL Workbench automáticamente les crea la llave foránea cuando hacen la relación. Sin embargo, existen ciertos errores cuando comienzan a graficar. ¿Ok? Y cuando lo importan en SQL. Sin embargo, acá nosotros lo vamos a crear primeramente de forma manual y llave foránea. Listo, ¿no? Y de persona de tipo entero le pongo guardar. Me voy a mi entidad relación y acá está. Existe un icono que les había mencionado que hace referencia a la relación de uno a muchos. Ustedes saben que existe la relación de uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Cuando normalizan con cualquier base de datos con las 5 normas, han debido pasar ya en base de datos uno, automáticamente toda la relación
se va a convertir en uno a muchos. Revísenlo, véanlo, ese tema de normalización, me van a dar la razón. Entonces hago clic acá en este icono y lo que tengo que hacer, ¿qué es? Hacer clic sobre mi llave principal de mi tabla fuerte y arrastrarlo a mi llave foránea de mi tabla débil. Lo recomendable es que tenga el mismo nombre, ¿sí? Entonces le hago clic y acá ustedes pueden ver que se ha creado toda esta relación. Otra de las formas, a ver, vamos a borrar, que es la más recomendable, yo les sugiero a ustedes que lo hagan, es que mi llave foránea de mi tabla débil, en caso que les falle hace un momento, en caso que se equivoquen al hacer clic, no se preocupen, lo eliminan directamente desde la interfaz. Lo guardo, me voy a mi relación, clic en mi icono relación, arrastro mi llave foránea de mi tabla débil hasta la tabla fuerte persona. Entonces, este problema, que lo acabamos de ver hace un momento, de mi tabla fuerte a mi tabla débil, era en versiones anteriores. Actualmente, en estas últimas versiones, se lleva mi llave foránea a mi llave principal. Acá. Listo, lo único que tengo que hacer es guardar. Listo, acá tengo la relación. Ojo, recuerdo, repito, mi llave foránea lo arrastra a mi llave primaria de mi tabla fuerte. Débil a la fuerte, siempre haciendo clic antes en mi icono de la relación. Muy bien, tengo esta relación, ahora vamos a registrar datos. Para registrar datos, vamos a dar doble clic, siempre tienen que registrar datos en la tabla principal, ¿ok? Y a partir de ahí, miren, vamos a poner doble clic en estudiante, que es mi tabla débil, luego doble clic en mi tabla fuerte persona. Siempre tengo que comenzar el registro con mi tabla fuerte. Pongo uno, vamos a poner nombres, a ver qué nombre podemos poner. Podemos poner Rocío, Sano, al azar, cualquier nombre. Género femenino, fecha de nacimiento. Acá existen tres puntitos que me va a permitir poner la fecha. ¿Ok? Van a ver el formato. El formato por defecto en cualquier base de datos es año, mes y día. ¿Ya? Año, mes y día. Entonces, si quieren poner la fecha de nacimiento de una persona, podemos hacerlo de esta forma. 25 de julio de 1998. Un ejemplo, ¿no? Lo podemos poner Avenida Petrolera, kilómetro 3, zona sur. Eso, ¿cuánto pesamos? Podemos poner 80.5 kilos. Algo que es recomendar, cuando utilicen decimales, tienen que utilizar la coma, no el punto. Si ponen punto, les voy a botar. Estatura. Pues estatura puede ser de que 175 centímetros, lo podemos poner el número, ¿no? Fecha registro. La fecha registro va a ser la fecha en la que estoy creando, lo voy a poner hoy. Y la hora registro va a ser la hora en la que estoy registrando este dato. Fecha modificación, yo la modificación lo voy a dejar nulo. Y de usuario también porque no he creado todavía mi tabla usuario. Le hago commit y ustedes pueden ver que no tengo ningún error. Ahora hago clic sobre mi tabla estudiante. ¿Sí? Y de estudiante va a ser uno, código SIS, nos inventaremos un código. A ver, 4, 8, 10. Aula asignada podemos poner 692F. Fecha registro, como les había dicho, tenemos que poner la fecha en la que ha sido registrado, es decir, hoy.
¿En qué hora? En el horario que le estoy registrando este dato. Fecha modificación vacío, hora modificación vacío. Acá, el I de persona tiene que existir en mi tabla persona. Uno, si no existe, me va a botar error. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, como existe I de persona, uno, pum, y le hago commit. De esta manera, entonces, pueden ir registrando N cantidad de datos en la tabla persona y luego en la tabla estudiante. Esta base de datos que nos hemos creado nos va a servir necesariamente para toda la asignatura. Entonces, tomen en cuenta, vamos a ir llenándolo de tablas según vayamos avanzando las clases. Eso es lo que hemos visto. Utilizar la aplicación Navicat, que es profesional, nos permite ver tanto la base de datos que está acá como la que está acá. Ahora, he visto que muchos de ustedes están utilizando Workbench y he visto también que están utilizando el exam. Para quienes están utilizando el exam y están más acostumbrados a ello, pues vamos a habilitar, siempre tienen que habilitar el Apache, que es un servidor, para poder utilizar mi base de datos directamente desde el navegador. Entonces le pongo localhost y phpMyAdmin. Entonces voy a esperar que cargue todas las bases de datos que yo tengo en mi caso. Si ustedes recién lo han instalado, pues tienen solamente las que vienen por defecto. Esperamos, ¿sí? También he visto que están utilizando el Workbench. Ahí está. Primero vamos a ver esto. Acá está la base de datos institución que me acabo de crear hace un momento con la aplicación Navicat. ¿Qué es Navicat? No es nada más que un cliente de gestor de base de datos que me permite gestionar toda la información de las tablas que existen en ella. ¿Ok? Acá también podemos ver mediante la opción diseñador todo lo que acabo de hacer. Y acá está. ¿Ok? Esto es en, en el examen, con su relación y todo, ¿no? Ahora también he visto que están utilizando el Workbench. Todo lo que hago en alguna herramienta siempre se va a ver en las demás. Sí o sí tienen que estar conectadas a MySQL para poder aplicarlas. De esta manera, lo único que están utilizando es otro cliente. Pero al final, lo que se afecta es la base de datos. Base de datos, conectar a base de datos, ¿sí? Para quienes están trabajando con Workbench, por defecto, lo dejan todo por defecto, le ponen OK. ¿Listo? Entonces, después que hagan eso, en mi caso va a tardar bastante, les va a aparecer todas las bases de datos existentes, ¿dónde? Pues, de MySQL. Ya, entonces en mi caso se ha reiniciado, voy a volver a abrir, pero esa es la forma de conectarnos a una base de datos, ¿no? También tiene el diseñador, dependiendo qué ejercicio o problema se les dé, acá lo pueden editar. ¿Listo? Con las herramientas. Ahora, quienes estén utilizando el Power Designer, que también es un diseñador más profesional, que ya lo han visto en base de datos. Sí, yo no lo tengo instalado, pero si tienen dudas pueden preguntarme en clase. ¿Ok? Entonces es el ejemplo que hemos hecho. Antes de retirarme, vamos a hacer las consultas que les había mencionado en clase. ¿Sí? A ver, vamos a ir acá. Puedo utilizar cualquiera de ellos, pero tengo que elegir mi base de datos. Mi esquema administrador y mi base de datos, que está en mi segundo combo, facultad. Mi institución. Busco institución y acá está. Listo. Ahora puedo hacer cualquier consulta. Vimos que para poder hacer cualquier consulta, tenemos que utilizar estas tres palabras. ¿Sí? Select from where. Select asterisco significa que va a listar, ustedes ya deben saber, ¿no? Pero es bueno recordar todos los datos de una determinada tabla.
¿De qué tabla? Siempre les he dicho que, como recomendación, traten de darle un alias a una tabla. Ahora, condición, si no quieren ponerle ninguna condición, o le quitan el where o le ponen 0 igual a 0, que la gente me va a votar todas las personas registradas en mi entidad persona. Joins. Hay dos formas de hacer joins. Vamos a utilizar la primera, que en el from elegimos las dos tablas con su respectivo alias, y en el where la condicional. Por ejemplo, per de persona va a ser igual a es y de persona. Listo. Si no le pongo ninguna condición más, ¿ya? Pues me va a mostrar todos los datos de estas dos tablas, pero no duplicados. Para eso me sirve el join, para relacionar todas estas columnas como si fuera una sola, pero sin duplicados. Es muy bueno esa recomendación. Miren, voy a ejecutar todo esto y me va a mostrar todas las columnas, tanto de mi tabla estudiante como de mi tabla persona. Lo quieren filtrar solo por ciertas columnas, por ejemplo, solamente quiero ver el nombre del estudiante. Entonces, per punto, coma, eh, su apellido paterno y su apellido materno. Ojo, para concatenar no es el as. El as solamente me da un alias. Por ejemplo, al nombre quiero que se llame N. Es parecido a lo que hemos hecho aquí en el front. Este as solamente le da un alias a mi campo seleccionado. Tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque si le ponen as en la relación no les va a funcionar. Para concatenar varias, varios campos en uno solo, tienen que utilizar la función correspondiente. En este caso es concat. Concat significa concatenar, unir varios campos. ¿Qué campos voy a unir? Voy a unir nombres. Lo quiero separar con espacio, pues le pongo así, ¿sí? Espacio. Luego voy a concatenar mi apellido paterno, espacio. Finalmente voy a concatenar mi apellido materno. Ahorita les voy a enseñar cómo utilizar el as. ¿Qué más? Ya tengo el nombre completo. ¿Y qué les parece si muestro el código SIS de estudiante? Voy a poner código SIS. ¿Qué más? De estudiante, ¿qué más podemos mostrar? Por el momento solo son esas dos. Persona que podemos mostrar. Podemos mostrar la dirección en la que vive. Miren, vamos a ejecutar esto. As y ejecutar. Me está mostrando el nombre del estudiante, su código SIS y la dirección donde vive. Ahora, ¿para qué sirve el as? Para que no me aparezca el nombre de mi campo como ustedes están viendo acá. Quiero que solamente darle un alias. Ah, pues para eso utilizo as, nombre, ¿sí? Concatenado estos campos, pero solamente quiero que toda esa unión sea nombre completo. Lo ejecuto y pueden ver que se ha cumplido lo que les acabo de mencionar. Existen muchas formas de hacer join. Existe el left join, inner join, right join, un montón de joins, que es lo que vamos a ir viendo en la asignatura. Ya, entonces, espero que este video les sirva para que practiquen un poquito. Como les dije, traten de crearse esta base de datos con estas tablas y vamos a ir agregando más tablas en el transcurso de la clase. La siguiente clase vamos a ver álgebra relacional, pero para entender lo que es álgebra relacional, he comenzado con la aplicación con herramienta, porque si lo hacemos directamente de manera teórica, les apuesto que va a haber muchos estudiantes que no van a entender. Espero que con esto ya tengamos cierta idea y entremos a lo que es álgebra relacional. Ha sido un gusto, chicos, chicas. Nos vemos la siguiente clase.
Hasta luego.